Vale, simplemente comentaros, esta ponencia no, va a ser en castellano, creo, ¿verdad? Pero la siguiente va a ser en italiano. Tenemos traducción simultánea allí al fondo, entonces quien quiera coger luego los dispositivos para la traducción simultánea, pues ahí está Rafa, dispuesto a daroslas, ¿vale? Bueno, eta jardunaldia jarraitzeko edo nolabait hasteko hitzaldiekin, pues gurekin daukagu Asier Molleda, Asier da psikologoa eta Deustuko Unibertsitateko ikertzailea. ¿Vale? Os presento al primer ponente, Asier Molleda. Nos parecía muy interesante dar voz y dar visibilidad a que también aquí tenemos investigadores interesados en qué pasa con las familias arcoíris. Asier Molleda es psicólogo, está investigador de la Universidad de Deusto, donde se graduó en psicología y cursó el máster en psicología general sanitaria y máster en psicoterapia sistémico-relacional. Actualmente realiza un curso de especialización en psicopatología y psicoterapia en niños y adolescentes en Alcha. Y el training en sexología clínica en el Instituto de Sexología Sustantiva, ISESUS. Forma parte del equipo de investigación Deustu Family Psych en inglés, eso es, están muy modernos, y está desarrollando su tesis doctoral, financiada por el Gobierno vasco, sobre dinámicas familiares y nuevas formas de estigma en familias homoparentales. Entonces, su perfil es muy interesante porque combina investigación, psicoterapia y su interés especializado en familias LGTB. Contactó con SEASCA, nos propuso, bueno, utilizar nuestros testimonios pues para su investigación. Por supuesto, estuvimos encantadas de colaborar y bueno, además hemos tenido la suerte de para estas jornadas contar con un comité científico. Le hemos querido dar un enfoque más científico a las jornadas, que está Asier, su directora, también está en el comité científico de estas jornadas, velando un poco por lo que aquí se diga sea realmente, pues bueno, cierto y riguroso, es la palabra. Pues Asier, eskerrik asko eta zeurea da hitza. ¿Ahora? Bueno, si no hablo un poco más alto. Bueno, decía primero eskerrik asko, Pablo, no solo por la presentación, sino por la invitación y el permiso, ¿no? Como para formar parte del elenco de los grandes profesionales que van a estar aquí durante hoy y mañana. Y bueno, por no repetirme y porque el tiempo es muy limitado, simplemente decirme que me sumo a todos esos agradecimientos, ya no solo a la asociación, sino a todas las instituciones que han estado detrás y que han hecho posible la organización de estas jornadas, ¿vale? Bueno, mi ponencia, mejor dicho, tiene como título ¿Qué sabemos de las familias homoparentales y hacia dónde avanza la investigación? De entrada aviso que el título es un poco tramposo, ¿vale? Tiene dos trampas que os las iré desvelando cuando toque y así me garantizo en cierta medida que atendáis bien. Vale, quería empezar esta ponencia con esta imagen y quería preguntaros qué veis en ella. Como no estamos en clase y tampoco disponemos de mucho tiempo, voy a responder yo por vosotros con cosas que creo que podéis ver. Vale, yo aquí veo felicidad, veo complicidad, veo afecto, veo cuidado, veo cariño, veo amor. En definitiva, veo una familia. Ahora bien, luego yo pensaba, ¿qué diría mi madre si le pregunto qué ve aquí? Pues yo creo que lo primero que diría es, vaya casa. Quiere decir, todo de cualquier manera. Han hecho una foto, el crío o la cría tiene una mancha. Esto yo también lo veo, ¿eh? No solo lo ve mi madre. ¿Vale? Y precisamente he querido añadir esta diapositiva porque nos habla de algo tan natural como en la cotidianidad. Y creo que todos y todas somos capaces de ver a nuestra familia aquí representada. ¿Sí, no? No obstante, si os fijáis en la margen derecha pongo, esto también es una familia, esto también es cuidado. Este vínculo, este afecto, estas relaciones también importan.
Y remarco el también, porque esto no siempre ha podido ser así. Que, ojo, no es lo mismo decir que no ha podido ser que no fue. Es decir, estas familias existieron, pero no se les permitió existir y no se les reconoció hasta no hace tanto. Entonces, quería empezar con una breve contextualización histórica del concepto familia. Y es que el concepto familia como tal es uno de estos grandes conceptos que ha experimentado una serie de transformaciones que han sido las más trascendentes, insólitas y reflexivas en estos últimos 50 años. ¿Pero cómo? Teniendo en cuenta los últimos 20 siglos. ¿Qué quiere decir? Que en 50 años el concepto familia ha evolucionado más que en 20 siglos de historia. Y esto no es baladí. Es decir, esto es un cambio muy significativo. Por centrar un poco y acotar todo este cambio histórico, quiero empezar poniendo el énfasis o nuestra primera aportación en el cese o con el cese de la dictadura franquista. ¿Y por qué? Porque hasta ese entonces solo había un único modelo familiar, ¿vale? Solo existía el concepto familia. Yo aquí me detengo un poco, ¿no? Como le comentaba Pablo en su día, y hago una pequeña broma diciendo, ¿no? Porque esto también refleja un poco mi enfado. Yo digo que la familia no existe y la gente me mira con incredulidad. Me dicen, a ver, Asier, ¿cómo que la familia no existe? Digo yo, la familia no existe. Me dicen, a ver, pero tú eres terapeuta familiar. ¿Cómo un terapeuta familiar dice que la familia no existe? Digo, por eso, soy autoridad para decir que la familia no existe. Entonces ya ahí me preguntan, ¿pero por qué dices esto? Y entonces yo ya les cuento la historia. Y digo, porque si lo que uno piensa cuando escucha la palabra familia es un hombre, una mujer, presumiblemente casados, con uno o varios hijos, me da igual, adoptados, biológicos, etcétera, eso no es una familia y ya. Eso es una familia tradicional. ¿Vale? El apellido es importante, al igual que mi apellido es importante para saber que no soy simplemente Asier, sino que soy Asier Molleda, las familias también llevan apellido. Y esta representación de la que os he hablado es una familia tradicional, que, ojo, fue la única posibilidad antes o durante la dictadura franquista y en los años anteriores, ¿vale? Pero a partir de este cese ha habido nuevas configuraciones familiares que han ido emergiendo. La primera de ellas se corresponde o da lugar a raíz de la revolución feminista. Con la revolución feminista que aconteció ya hace bastantes años, se obtuvieron una serie de derechos que consideramos fundamentales. Voy a hablar solamente de uno de ellos, el divorcio. En 1981 se aprueba en nuestro país la ley de divorcio. Esta ley posibilita una nueva configuración familiar que la doctora Eleonora Macklin en 1980 denominó familia no tradicional. ¿Y por qué no tradicional? Porque rompe con la conyugalidad. Ya no están casados, ya no son tradicionales. Familia no tradicional. Otra serie de cambios, como los movimientos por la consecución de derechos civiles del colectivo LGTBI, ahí pongo el hito histórico, ¿no? Con la aprobación de la Ley 13/2005, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, emergieron múltiples y diversas realidades familiares. No solo estos movimientos, sino que también el avance en el campo de la biotecnología, concretamente en el marco de la reproducción médicamente asistida, han emergido nuevas geometrías familiares, a lo que la doctora Susan Golombok denomina familia moderna. Para ella una familia moderna es aquella que fue imposibilitada, invisibilizada hasta finales del siglo XX. Y aquí es donde se encuentran las familias homoparentales. Me parecía injusto solo mencionar a la doctora Golombok, así que aquí abajo he incluido a una serie de investigadores e investigadoras de alto impacto y de alta referencia a nivel tanto nacional como internacional, ¿vale? Si alguien los quiere consultar, ahí tiene sus nombres. Vale, familias homoparentales. Aquí simplemente arrojo un par de datos, ¿vale? Desde la aprobación de la Ley 13/2005, hace ya 20 años, ha habido en nuestro país más de 80.000 matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿vale? Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 8.000 menores de 25 años están siendo criados por estas familias. Adelanto que estos datos están desactualizados. Uno de ellos, en concreto de los menores, obsoleto, porque si nos fijamos es de 2020, ¿vale? Han pasado ya 6 años y si nos fijamos aquí, ha habido muchos más matrimonios entre estas personas, más de 20.000 si hacemos el sumatorio. Entonces serán más los menores criados en estas familias. Y si nos fijamos aquí, este dato es de 2024. La cuestión es que el INE no publica los datos hasta el final del año, es decir, en noviembre de 2026 se publicarán todos los datos de 2025, pero esos enlaces ya se han dado y esta primera mitad de año de 2026 habiendo enlaces entre estas personas, es decir, podríamos estar alrededor ya de 100.000 enlaces, pero ojo, estamos hablando de enlaces, no toda persona que se casa necesariamente tiene hijos, y aquí es cuando expongo una de las primeras problemáticas que yo me he encontrado como investigador a la hora de saber cuántas familias homoparentales hay en España. No lo sabemos, no podemos calcularlo. Y una de las razones es por la amplia
pluralidad, las amplias taxonomías que hay con las familias, ¿vale? Antes decía lo de que yo no creo en la familia por el hecho de que hay que añadirle simplemente una S. Ya no hablamos de familia, hablamos de familias, ¿vale? Y aquí simplemente dejo una de las grandes aproximaciones. Y aquí es donde introduzco la primera trampa. Esta diapositiva vamos a decir que es mentira. ¿Por qué? Porque hay más. Pero yo he incluido esta adrede porque son las que he querido incluir en mi tesis doctoral. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la variable sexo, ¿qué pasa con los hombres y las mujeres trans? Ahí no aparecen, pero también están. En cuanto al número de progenitores, 1 y 2, pero es que hoy en día sabemos e investigamos que, por ejemplo, las parejas poliamorosas, pues no solo son parejas poliamorosas, a veces también son familias polinuméricas, vamos a decir, que igual hay 3 o 4 personas miembros que cuidan. Tampoco las he incluido en mi investigación, pero existen. Y en cuanto a los métodos de concepción, aquí sí que he sido más riguroso, pero estamos en unos tiempos donde los cambios son abruptos y sumamente rápidos. El año pasado leía yo una investigación o unos proyectos que se están dando en China, donde están creando una serie de úteros biónicos. Esto va a dar lugar no solo a configuraciones de familias homoparentales, sino familias heteroparentales, donde hay un problema, por ejemplo, de infertilidad. Entonces, el día de mañana la gente recurrirá a estos métodos. Véase otra nueva configuración familiar más. ¿Vale? Pero no por esto no es importante saber cuántas familias homoparentales existen en nuestro país, ¿no? Así que yo invito, ¿no?, a que, como bien comentaba Pablo, no solo una recopilación estadística de la adopción y el acogimiento, sino de todas las pluralidades familiares. Bueno, ahora, voy bien de tiempo. Ahora simplemente quería haceros un breve resumen de lo que sabemos de estos 50 años de investigación en torno a las familias homoparentales. Las investigaciones en cuanto a estas familias empezaron en los años 70 en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque allí la ley de divorcio se aprobó antes que aquí. Creo que fue en el 69. Entonces, la gente se divorciaba y a veces hacía o reconstituía su familia, pero no lo hacía igual con una persona de distintos sexos, sino que lo podía hacer con una persona de su mismo sexo. Y fueron las mujeres las primeras en hacerlo. Entonces, claro, esto despertó la alarma social, ¿vale? Estas investigaciones acerca de las familias homoparentales no empezaron con una curiosidad científica, sino que empezaron desde la sospecha social, ¿vale? ¿Qué hicieron entonces? Hacer estudios comparativos. ¿Con quién? Con sus homólogas, o mejor dicho, con sus heterólogas, es decir, con las familias tradicionales. Comparaban a estas madres lesbianas que estaban criando hijos con familias tradicionales. ¿En cuanto a qué? A múltiples variables del desarrollo de sus hijos, en las dimensiones de salud y bienestar. Es decir, evaluaban el desarrollo físico, el desarrollo psicológico y social de estos niños, su ajuste psicológico, es decir, su adaptabilidad psíquica, social y emocional, su sintomatología, tanto internalizante, estrés, depresión, ansiedad, y externalizante, conducta agresiva, rebeldía, desobediencia, sus estilos de apego, la calidad en cuanto a la relación progenitor-hijo, el logro académico, el uso de sustancias, su orientación sexual, un sinfín de variables. Los resultados positivos. Dicho de otra manera, no había diferencias significativas entre los hijos criados por familias homoparentales y heteroparentales. Una de las grandes críticas que se ha seguido haciendo hasta hoy en día, mañana igual Mar nos puede hablar un poquito de esto, es que cuando uno investiga sobre familias homoparentales siempre se le critica lo mismo. Tu muestra es escasa, estás haciendo conclusiones en cuanto a poca gente, y es verdad, es verdad. Algo que ha impedido también esto es el componente comparativo. Toda la historia en cuanto a las familias homoparentales en torno a la investigación ha sido comparativa, pese a que ya en 2001 la autora Judith Stacy y Timothy Biblas dijesen, es que no todo tiene que ser idéntico, no todo tiene que ser ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Pero a estas familias muchas veces se les ha pedido que repliquen los modelos de crianza tradicional de las familias tradicionales, ¿vale? Valoremos la diferencia, valoremos la diversidad. Vale. Otra de las segundas líneas muy importantes en torno a esta área ha sido el estigma. El estigma es uno de estos conceptos que todos hemos usado, que todos conocemos, ¿no?, pero que muy pocos, a mí también me pasa este problema, sabríamos definirlo bien. Es de estos conceptos difíciles. Pero a mí me gusta mucho la definición clásica que nos da Erving Goffman en 1963. Goffman dice que un estigma es un atributo profundamente desacreditador que reduce a su portador de ser una persona completa y normal a otra contaminada e incompleta.
Posiblemente tampoco se os ha clarificado mucho qué es el estigma. ¿Por qué? Porque es una definición ambigua. Un atributo que es una cosa. Un ejemplo muy claro. Manolito gafotas. A nadie nos importa Manolito, solo vemos sus gafas, ¿no? Y encima vemos Manolito, algo chiquitín, gafotas, gafas grandes. Otro ejemplo más actual, pensemos en una persona gorda. Y ya, de hecho, puestos a pensar en una mujer. Nos da igual que sea catedrática, ministra o presidenta de una nación, solo vemos que es gorda. Esto es el estigma, ¿vale? Nicola Carone en su libro lo diferencia muy bien, los niveles del estigma. Él distingue 4 niveles. Bueno, la literatura distingue 4 niveles, pero él lo sintetiza muy bien. El estigma puede ser estructural y aplicado. Esto estaríamos aquí, nos movemos en la superficie de este iceberg, en lo visible. Y ahí os he dejado algunos ejemplos de qué puede ser un estigma estructural que las familias homoparentales se enfrentan, ¿no? Las barreras legales e institucionales, los prejuicios y la discriminación explícita o desafíos burocráticos a la hora de registrar civilmente a sus hijos. Pero no se queda todo esto aquí, sino que también, como bien sabemos, un iceberg es más grande por debajo que por encima, es decir, hay más de lo que no se ve que de lo que se ve. Y aquí es donde nos encontramos con el estigma percibido. Yo aquí estoy un poco enfadado conmigo mismo porque esto es un poco mentira, es decir, lo percibido también puede ser visible, pero en su mayoría, y más con esta evolución que ha habido en cuanto al prejuicio, antes el prejuicio era totalmente frontal, confrontativo, directo, ahora ya no, ahora es sutil, manifiesto, invisible. Y luego estaría el estigma interiorizado, ese que de tanto decírtelo te lo crees y lo interiorizas, lo asumes. Tú mismo te estigmatizas a ti mismo, ¿por qué? Porque la sociedad una y otra vez lo ha hecho. Y aquí os pongo ejemplos como pueden ser las microagresiones sutiles o la fatiga de tener que salir del armario constantemente. Bien, esto es lo que la investigación ha dicho y lo que la investigación ha hecho en cuanto a las familias homoparentales. ¿Y qué es lo que sabemos? Que el estigma tiene un impacto negativo sí o sí, tanto de manera directa como indirecta, no solo en los progenitores, también en sus hijos, en todos. Me viene el ejemplo de la serie Por 13 razones, donde en un capítulo una niña, que es criada por una familia homoparental, tiene miedo de decir que es lesbiana, porque tiene miedo que la sociedad diga que han sido sus perversas madres o sus perversos padres, porque ya no me acuerdo a qué configuración pertenecía, habían hecho que ella fuese lesbiana. Esto es otra manifestación del estigma. Yo en mi tesis voy un poco más allá, voy a la sofisticación. ¿Por qué? Porque el estigma siempre ha sido estudiado desde fuera, desde la perspectiva macro. Yo, como sistémico, que decía Pablo, es decir, como terapeuta familiar, yo voy a meterme en las familias, yo voy a meterme en sus casas. Entonces yo lo que planteo es el estigma encubierto, cómo a través de un constructo que estamos desarrollando en el equipo de Eusto Family Psych, que se llama estigma familiar encubierto, que nos habla precisamente de esto, de lo sutil, de estas actitudes, estas creencias, estos prejuicios velados, invisibles, que ya no vienen de fuera, que vienen desde la propia familia de origen. Es decir, son los propios padres quienes estigmatizan a sus propios hijos que ahora son padres. ¿Vale? Creo que esta imagen lo representa muy bien. ¿Esto es estigma? Vuestras caras son un cuadro. Hay de todo, sorpresa, incredulidad y asentimiento. Esto no es estigma, esto es exclusión, directamente, un peldaño más arriba. ¿Vale? Esto es una forma de maltrato. Ahora bien, ¿es legal? Sí. Se hace también, aquí y en toda España. Ahora, ¿es ético? No. No cumple ningún criterio. No respeta el principio de beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, no. Una investigadora, psicóloga también experta en el área de la moral y la ética es Gilligan. Ella propone una ética del cuidado y supuestamente nuestras sociedades se basan en esto. Esto no es ni ético ni cuidadoso, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Se tiene que cambiar, no es muy difícil, pero para que se sepa. Y llegados a este punto, en los 5 minutos que me quedan, os quería presentar qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando os ponía en la primera diapositiva y hacia dónde avanza la investigación, aquí viene la segunda trampa. No os voy a contar hacia dónde avanza en términos generales porque Nicola Carone luego nos hablará de sus investigaciones, mañana Mar González nos hablará de las suyas y ahora yo hablo de la mía. Entonces, es qué hago yo o qué es lo que he hecho yo con toda esta panorámica previa, ¿no? Para aportar algo, vamos a decir, más profundo, que va más allá y con un valor bastante más significativo.
Bueno, mi tesis tiene como título temporal, pero que posiblemente sea el definitivo porque me gusta mucho, Estigma familiar encubierto, explorando las dinámicas internas en familias homoparentales desde una perspectiva sistémica. Ya han ido saliendo muchos componentes, el estigma, la perspectiva sistémica. Vale. Mi tesis consta, vamos a decir, de 2 estudios. Uno eminentemente cuantitativo, es decir, estadística, números, que lo que pretende es hacer un mapeo del funcionamiento familiar de estas familias. Es decir, llevamos 50 años investigando estas familias, pero insisto, la gran parte de la investigación ha sido comparativa. No sabemos cómo funcionan, es decir, no sabemos cómo es su funcionamiento interno, sus dinámicas. Sabemos muy poquito. Entonces yo vengo aquí y me meto como un elefante en una cacharrería, ¿a qué? A explorarlo todo. Hemos analizado que hay 2 grandes clústeres, 2 grandes categorías. La categoría apoyo-equipo, donde vamos a investigar la comparentalidad, es decir, el acuerdo o desacuerdo en cuestiones de la crianza de estos padres. Vamos a estudiar también la resiliencia familiar, es decir, vamos más allá. Aquí es donde mejor se puede ver esta perspectiva sistémica. No vamos a medir resiliencia individual, sino familiar, es decir, esta capacidad de la familia en su conjunto para salir mucho más recursiva y fortalecida ante una adversidad. Y la segunda categoría es la de la comunicación y conexión emocional. Vamos a estudiar la socialización emocional. Sé que este es un término un poco farragoso y difícil, pero básicamente es los estilos parentales de crianza que igual habéis podido escuchar en algún momento. No solo el estilo per se, sino cómo esto toca con las emociones, cómo las emociones se procesan o no, y se validan o no se validan dentro del propio sistema familiar. Y las rutinas familiares, esos momentos donde la familia comparte, donde la familia se reúne, ¿no? Esa transmisión intergeneracional de valores. Todo esto corresponde a la perspectiva micro. Por ser ambiciosos vamos a meter un poco de lo macro y vamos a analizar variables de riesgo y de protección. Riesgo, el estigma percibido, esto sí, desde la perspectiva macro. El apoyo social, variable protectora, a ver con qué apoyo social cuentan en estas familias y si es capaz de moderar alguna de las relaciones previas. Y en segundo lugar, bueno, este estudio los 2 estudios se están llevando a cabo, ¿vale? Este ha sido un poco más costoso conseguir una muestra lo suficientemente potente, pero os voy a decir que lo hemos conseguido. Sigue siendo pequeña, pero por lo menos vamos a salir del paso. Y es vamos a decir, mi tesis va a ser ahora, hasta el momento, la que más evidencia puede aportar por el simple hecho de que cuenta con una muestra que rebasa las 100 personas. Las tesis, por lo general, en cuanto a familias homoparentales, eran 30 familias, 15 familias, 7 familias. Hemos llegado a 135 familias. Yo me pongo la medalla. Y el estudio número 2 versa sobre este concepto, ¿no?, que planteamos desde el equipo, el estigma familiar encubierto. Y para ello, como bien ha comentado Pablo, lo que necesitamos son sus testimonios. Esta investigación es mucho más bonita, mucho más rica, porque les pone a ellos como protagonistas directos. No soy yo quien viene y dice, el estigma es esto, sino que ellos me lo han dicho y yo simplemente he teorizado y le he dado una especie de definición, ¿no? Pero todo el contenido, todo lo que hay detrás, lo han dicho ellos. Esos silencios, ¿no?, porque a veces pesa más aquello que no se dice que aquello que sí se ha dicho, ¿no? Bueno, vamos a llevar a cabo 3 grupos focales, ya hemos llevado 2, el correspondiente a las familias homoparentales, el correspondiente a las personas del colectivo LGTBIQ+, que se plantean una posible maternidad y paternidad, y todavía nos queda pendiente hacer el de las personas del colectivo que hayan descartado la paternidad y la maternidad. Vale. Eso es un poco la metodología, no me voy a detener en ello porque no hay tiempo y no es lo más interesante de lo que tengo que hablar. Y como último sí que quiero terminar hablando de qué impacto y qué relevancia social tiene mi tesis. Yo lo catalogo, lo divido en 3 categorías. Para mí la más importante es la del medio, el impacto social. Es decir, para mí una tesis no es algo meramente académico, no es publicar papers y ser el mejor investigador en mi área, no. Es que consigamos desde la evidencia científica, desde la templanza, desde la serenidad y desde los datos, desmantelar y desmontar prejuicios, creencias falsas, es decir, sesgos que cometemos todos y todas en algún momento de nuestras vidas y, en definitiva, estigmas. Quiero que también tenga una utilidad clínica. ¿Por qué? Porque yo, como bien ha dicho Pablo, he realizado y sigo realizando muchas formaciones. En ninguna de ellas me han formado en diversidad familiar. Y a mí esto me parece atroz, porque la diversidad familiar no es el futuro, es el presente. ¿Vale? Las últimas, por lo menos yo os puedo garantizar que las últimas 2 promociones de psicólogos que van a salir, por lo menos desde mi universidad, algo tienen porque yo he ido a explicárselo, no porque en los programas se incluya. ¿Vale? También esto hay que cambiar. Y como último, una utilidad académica, ¿no? Llenar huecos, llenar vacíos y aportar una vez más evidencia. Todo esto en conjunto, ¿para qué? Para empezar ya de una vez simplemente a proteger a estas familias. Muchas gracias.
Y para no dejar esta diapositiva como última, hasta que venga la siguiente persona, me voy a marcar un momento. Espero que todo el mundo conozca, porque si no conoce, algo está pasando mal como sociedad, a Paquita Salas. ¿Vale? Espero que todo el mundo conozca a Paquita Salas. Paquita Salas en la nominación de los Goya llevó tarjetas para promocionar PS Management. Yo vengo aquí a promocionar mi investigación. ¿Vale? Si hay alguna familia homoparental aquí presente, por favor que escanee el código y que participe, porque todavía estamos en ese punto. Y si no sois una familia homoparental, da igual, haced foto y difundir, ¿vale? No solo para que esta investigación, pues bueno, sea más todavía notable, sino porque sois vosotros los protagonistas, sois vosotras las protagonistas, ¿vale? Sin vosotros, yo aquí hoy no tendría cabida, ¿vale? Así que esto es para vosotros y para vosotras, así que os interesa. Muchas gracias, es que ricasco otra vez. Es que ricasco, Asier. La verdad es que da gusto que haya investigadores aquí cerquita y con estas ganas y este rigor, como hemos dicho. Yo creo que podemos tener un par de minutos si alguien quiere hacerle alguna pregunta en concreto, pues sería el momento. Si nadie quiere, tenéis su contacto o a través de la asociación, pues para seguir profundizando en el tema o lo que consideréis. No lo he dicho, pero aquí he dejado abajo mi mail profesional, así que si alguien quiere profundizar, conocer, como antes mencionaba, algunas de las investigaciones, algunos de los autores y las autoras, me puede contactar, que le paso toda esta información y muchas más referencias de las que he utilizado para esta presentación, con mucho gusto. Vale, pues es que ricasco, Asier.